Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis capítulo 14 y versículo 21 al 23, donde dice: Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Estos versículos están aquí aportando un emocionante final del relato de todo el capítulo, ya que al mismo tiempo está también poniendo de manifiesto tanto la fe como también la integridad de Abraham. Note que el rey de Sodoma ofreció a Abraham los bienes, es decir, el botín capturado. Pero la respuesta de Abraham fue un rechazo categórico, ya que la plena confianza de Abraham descansa sobre el Dios de toda gracia. Y nótese que el hombre de fe había aprendido una gran lección, tanto en su experiencia en Egipto como en la separación también de Lot. Jehová, el Dios Altísimo, era el gran proveedor de sus necesidades. Por tanto, no le hacía falta absolutamente nada más. La frase cuando dice «he alzado mi mano a Jehová» significa hacer un juramento firme, es decir, un compromiso, como también señala en Éxodo capítulo 6, versículo 8 y Números capítulo 14, versículo 30. Ya que cuando Abraham alzó su mano a Jehová, se comprometió a poner al Señor en primer lugar en su vida. Alzar la mano era un acto de solemne compromiso delante de Jehová. El Dios Altísimo de Abraham, y note esto, era también el mismo Dios de Melquisedec. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Maren, los cuales tomarán su parte. La renuncia de Abraham de algún beneficio derivado de la victoria sobre los reyes de Mesopotamia no incluía a los demás participantes. Y note que tanto la comida de los más jóvenes como la parte de los aliados de Abraham estaban exentos del compromiso hecho delante de Dios por el patriarca. Abraham no forzó su fe en las otras personas, de modo que Aner, Escol y Maren podrían tomar su parte, es decir, la parte del botín. Por tanto, Abraham demostró su fe en Jehová Dios y lo hizo actuando limpia y generosamente hacia sus compañeros en aquella campaña bélica. Y todo ello está demostrando que su confianza estaba en Dios y no en los hombres. Llegado a este punto vamos a estar resumiendo lo que es el capítulo 14 de Génesis, ya que registra varios elementos importantes respecto del carácter del patriarca Abraham. En primer lugar, pone de manifiesto que no era un hombre rencoroso, ya que a pesar de que Lot no se había portado bien con él, el patriarca no lo abandonó a su suerte, sino que hizo su mejor esfuerzo por ayudarlo y logró rescatarlo de la mano de los enemigos. Además, Abraham también era un hombre valiente y organizado, ya que cuando recibió la noticia de que su sobrino Lot lo habían hecho prisionero, armó a sus 318 siervos y los preparó para la batalla y además derrotó de manera aplastante a los invasores. También Abraham demostró su plena confianza en Dios cuando rechazó la oferta del rey de Sodoma, quien le propuso a Abraham que tomase los bienes, es decir,
el botín conquistado en la batalla. Pero Abraham rechazó la oferta diciendo que se había comprometido delante de Dios en no tomar nada, ya que Abraham quería depender de Dios solamente. También hay que añadir a todo eso la generosidad de Abraham hacia los jóvenes y sus aliados. Abraham se aseguró de que todos los que le habían acompañado y además habían expuesto sus vidas, ellos fueran debidamente recompensados. El Dios Altísimo era el Dios de Abraham y el Dios de Melquisedec. Note que la grandeza de Melquisedec era indiscutible y Abraham la reconoció dándole la 10ª parte de todo lo recobrado de los enemigos, y es probable que también le entregase la 10ª parte de toda su fortuna. Por tanto, la figura de Melquisedec es una representación típica de aquel que proporciona la fortaleza de Dios. Melquisedec prefigura al sumo sacerdocio del Señor Jesucristo en el hecho de que ambos son sacerdotes de justicia y de paz, como señala Romanos capítulo 5 versículo 1 y Hebreos capítulo 7 versículos 1 al 3, ya que ambos son sacerdocios reales y fuera de la ley de Moisés, como también señala Zacarías capítulo 6 versículos 12 y 13 y el Salmo 110 los versículos 1 al 4. Por tanto, ambos tienen sacerdocios eternos y lo tienen para siempre, como señala Hebreos capítulo 7 versículo 1 al 3. Y además ambos son superiores al sacerdocio levítico, tal como lo expresa la acción de Abraham. Por último, también ambos proveen símbolos de sufrimiento y de victoria. Génesis capítulo 14 versículo 18. Pan y vino. Note lo que dice el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan capítulo 6 versículos 51 y 53. Ya que ese es el sufrimiento más costoso y precioso a través del cual recibimos la remisión de los pecados y el regalo de la vida eterna. Y ahora, cuando nos disponemos a comenzar con el capítulo 15, es bueno que nos pongamos también en el contexto de todo lo que se está estudiando. Por ejemplo, Abraham ahora estaba viviendo en Canaán, moviéndose de un lugar a otro, viviendo en tiendas. Recuerdo que esto ya corresponde al capítulo 15. Por tanto, desde una perspectiva humana, no había ninguna razón para que no se estableciera en un lugar y construyera estructuras permanentes, fortificando así el área con un gran muro o incluso estableciera un pequeño ejército permanente. Pero si hubiera hecho eso, Abraham habría sido como sus vecinos, ya que esos vecinos podrían haberse sentido incómodos de que un hombre de tanta riqueza estableciera otra fortaleza en su región, pero con el tiempo todos podrían haberse adaptado. Esta fue la era de los grandes imperios, como por ejemplo Egipto, que floreció con una arquitectura y también un arte y una política majestuosa. Incluso las ciudades, estado más pequeñas, estaban bien fortificadas con muros circundantes, puertas pesadas y también un ejército bien estrenado, ya que gran parte de Canaán consistía en el área conocida como el creciente fértil, es decir, un arco de tierra hoy en día que está bien regado y es muy productivo. Por tanto, si se observa en un mapa de estudio, podremos ver, por ejemplo, las flechas que muestran los viajes de Abraham y que además definen aproximadamente la media luna fértil, formando así un arco desde Ur hasta Beerseba. El área del sur de Beerseba, llamado Neguet, es mucho más árida y también rocosa, ya que esta región es
adecuada para el pastoreo de rebaños en la temporada de invierno. Pero sin embargo, los pastores deben trasladar sus rebaños al norte para pastar durante otras épocas del año. Y este estilo de vida es el que eligió Abraham, a diferencia de su sobrino Lot, en lugar de establecerse dentro de las sólidas murallas de la ciudad. Pasó el resto de su vida como nómada, moviéndose de un lugar a otro y además apacentando a sus rebaños donde había comida, según dictaban también las estaciones. Y una vez más, este no es un comportamiento normal para un hombre de gran riqueza y poder, ya que en realidad derrotó a los ejércitos de 4 reyes, como señala el capítulo 14. Y para entender sus motivos debemos también de mirar más de cerca la promesa de Dios, porque fue sobre esta promesa precisamente que Abraham estaba tomando sus decisiones y construyendo también su futuro. Dicho esto, vamos a empezar con capítulo 15 y versículo 1, donde dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Uno de los conceptos más gloriosos del pensamiento humano es el de la palabra de Dios. El hombre se distingue de los animales y lo hace principalmente por su capacidad para formular y comunicar ideas. Su capacidad de lenguaje inteligible, abstracto y simbólico, tanto escrito como hablado, es único en el mundo de las criaturas vivientes. La fuente de una habilidad tan notable solo puede ser la creación divina. De hecho, el propósito mismo del lenguaje es que Dios pueda comunicar su voluntad al hombre y que el hombre responda alabando a Dios. Dado que el hombre fue creado para tener comunión con Dios y dado que la comunión requiere comunicación, es por tanto esencial que el Creador dé alguna manera de habla al hombre. La palabra de Dios para el hombre, por lo tanto, tiene una importancia única. No hay nada más comparable en toda la creación de Dios. Note: has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. Salmo 138, versículo 2. El concepto de la palabra de Dios incluye tanto la palabra escrita, la Sagrada Escritura, como la palabra viva, Dios la segunda persona. Después que la palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo y después de que Él murió y también resucitó, proclamó diciendo: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el final. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Él es la suma de todo lo que se puede comunicar, ya que Alfa y Omega son, por supuesto, las primeras y últimas letras del alfabeto griego, el idioma elegido por Dios para escribir su nuevo pacto con el hombre. Esta proclamación sella la unidad de las palabras escritas y vivas. También debe de recordarse que, antes de su encarnación, la palabra a menudo se le apareció al hombre en lo que se llama una teofanía, es decir, una aparición preencarnada de Cristo. Es muy significativo que la primera vez que la palabra aparece en la Biblia no se refiere a las palabras de los hombres, sino a la palabra del Señor, manifestando un maravilloso reclamo y promesa a Abraham, como señala el capítulo 12, versículo 3. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu gran recompensa.
Génesis capítulo 15, versículo 1. Este notable verso no solo contiene la primera mención de palabra, sino que también introduce por primera vez en las Escrituras las palabras visión, escudo y recompensa. Pero aún hay más significativo. Este es el primero de los grandes yo soy de las Escrituras. Muchos de los grandes reclamos de Cristo comenzaron con las palabras yo soy. Por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Por último dijo, yo soy el alfa y la omega. Y luego, yo soy la raíz y la descendencia de David y la estrella brillante de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 y versículo 16. De hecho, su mismo nombre es Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Note que Jesús dijo a los judíos, tu padre Abraham se regocijó al ver mi día, y él lo vio y se alegró. Juan capítulo 8, versículo 56. Cuando cuestionaron cómo Abraham pudo haberse visto, él simplemente respondió, antes de que Abraham fuera, yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. Reconociendo esta afirmación como una afirmación de ser Dios mismo, e inmediatamente trataron los judíos de apedrear a Jesús. Pero en verdad, Abraham lo había visto. Probablemente fue esta misma ocasión de la que Jesús se refirió cuando se identificó a sí mismo ante Abraham como el Dios autoexistente, al que era capaz y estaba dispuesto a suplir todas las necesidades en el tiempo y en la eternidad. Tal vez, después de la gran emoción de la batalla y de la victoria, y la maravillosa experiencia con Melquisedec, y luego de que todos se hubieran ido y Abraham estuviera solo, comenzó a producirse una reacción espiritual. La promesa de Dios de una semilla aún no se cumplió, y él todavía estaba en medio de un país peligroso y malvado. Abraham comenzó a ser un poco dudoso y también temeroso de lo que podría deparar el futuro. No temáis, vino la palabra del Señor. Esta no es la primera vez que aparece la palabra miedo en las Escrituras, pero es la primera vez que aparece no temer, ya que una vez antes se menciona la voz del Señor Dios. Y fue esa voz precisamente la que hizo que Adán temiera. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y note que esto señala los sorprendentes contrastes entre Adán y Abraham, ya que por un lado Adán fue el padre de todos los hombres, Abraham es el padre de todos los que creen. Romanos capítulo 4, versículo 11. Adán tenía una hoja de higuera, pero Abraham tenía un escudo. Adán recibió maldición, Abraham, sin embargo, una recompensa. Para el creyente, Cristo es tanto protección de todo daño como también provisión de todas las necesidades, ya que Él proporciona nuestro escudo de fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Hecho la armadura completa de Dios para que podamos ser fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Él también es nuestra gran recompensa, literalmente abundante, ya que no necesitamos enriquecernos con las riquezas de los reyes de Oriente, porque Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos, de acuerdo con el poder que obra en nosotros.
Efesios capítulo 3, versículo 20. No digas una confederación a todos aquellos quienes este pueblo dirá, una confederación, no temas, ni tengas miedo, santifica al Señor de los ejércitos mismo, y que sea tu miedo y que sea tu temor. Isaías capítulo 8 versículos 12 y 13. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios, yo soy tu recompensa, excesivamente grande. Note que este era el núcleo mismo de las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes, ya que Dios se prometía a sí mismo no simplemente muchos descendientes y una buena propiedad inmobiliaria. Entonces los descendientes de Abraham verían los que darían a luz al Mesías, al único Hijo de Dios, y a través de él toda la raza humana recuperaría el acceso a la presencia de Dios. Amigo y amiga oyente, si aún no tienes la seguridad del acceso de Dios, pero no el Dios que tú te imaginas, no el Dios que tú tienes en tu mente, sino el Dios de la Biblia, de la palabra de Dios, que es el Dios verdadero, porque los hombres y las mujeres podemos hacernos un Dios a nuestra comodidad, pero ese no es Dios, esa es una religión hueca y vacía, pero sin embargo el Dios de la Biblia es el Dios al cual tú puedes tener acceso a través de Cristo Jesús, ya que Él es el mediador del nuevo pacto, no hay otro, no hay ninguna mujer, no hay ninguna virgen, no hay ningún santo, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único mediador que hay. Y el Señor recomienda en su palabra que lo que ahora debemos de hacer es acercarnos a Él para así hallar redención y perdón de nuestros pecados. Es por eso que, mi amigo y mi amiga, si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador, es el momento, es la hora de que puedas hacer una oración invitándole a que venga Él a tu corazón. Recuerda, el Señor no obliga absolutamente a nadie. Se le recibe por el libre albedrío y por medio de la fe. Ora conmigo. Esta oración que yo voy a hacer, esto sí, hazla de corazón, ya que este es el principio para tener una comunión plena con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo en esta hora ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos, te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.